Voy a intentar compartir con todas vosotras mi testimonio. Para ello resumiré un poquito mi vida, ¿vale? Quizás no sea un testimonio impactante, pero es auténtico, real y sencillo, ¿vale? Nací sana y preciosa, eso es cosa de mi madre, pero en el transcurso del primer año de mi vida enfermé y mi delicada salud condicionó bastante mi infancia y mi juventud. A los 11 años sufrí una peritonitis que casi me cuesta la vida. Después de 2 operaciones y casi 2 meses ingresada, salí del hospital, pero mi cuerpo había resultado dañado. Educada en un colegio de monjas, tenía denominación de origen, católica, apostólica y romana. Realmente no sabía ni lo que significaba, pero yo lo decía. Cuando alguien se acercaba a mí con la intención de hablar de Dios, yo cortaba toda conversación, creyéndome poseedora de la verdad. Mi hermano Tony es en una de esas tantas veces que estuve hospitalizada, me regaló un Gedeón. Recuerdo que me gustaban los salmos, pero no recuerdo lo que pasó con él. Se quedó en el camino. Me casé con mi esposo después de 6 años de novios. Vamos para 31 años de casados. Y ahí seguimos, contra viento y marea, ¿vale? No ha sido fácil. Muchas luchas compartidas. Durante 11 años intentamos hacer realidad el sueño de ser padres. A causa de mis problemas de salud, soy madre adoptiva de 2 hijos, un niño de 20 años de procedencia brasileña y una niña de 11 años de procedencia asiática. La mayor y mejor decisión de mi vida antes de conocer a Cristo, realmente un milagro, ¿vale? Soy luchadora por naturaleza, no me cuesta rendirme. Me he sentido amada y respetada por mi familia. De alguna manera es un privilegio. Durante toda mi vida he creído en Dios, pero no lo conocía. Lo buscaba en ideologías del mundo, metafísicas, esoterismos, velas, promesas, rezos a estatuas sin vida. Buscaba curanderos que me sanaran. Intentaba rellenar mis vacíos, mis preguntas, mis soledades. Es como si de alguna manera estuviera mutilada. En apariencia mi vida no era del todo mala. Casada, con hijos, un trabajo fijo, una casa propia, pero eso era algo no era como yo realmente me sentía. Como si mi vida no me perteneciera, no estaba realmente completa. Mi soledad interior la disfrazaba con autosuficiencia y de alegría aparente. Detrás había decepción, soledad y tristeza, y realmente un vacío grande. Mi hermano es creyente, con un testimonio desgarrador realmente. Me dejó música cristiana, me gustó, pero mi interés no pasó de ahí. Me gustó, pero ahí se quedó. Una situación tras otra, mi vida se complicaba. Había noches en mi soledad que buscando consuelo rezaba una y otra vez el Padre Nuestro, una y otra vez el Padre lo rezaba como algo hasta quedarme rendida. Las luchas de la vida desgastaron mi matrimonio, hasta tal extremo que pensé separarme. Realmente estaba muy cansada. En uno de esos días difíciles, mi hermano intentó hablarme de Jesucristo. Y enfadada le dije que me dejara tranquila, que yo creía y rezaba y que no necesitaba nada más. En las vacaciones en una semana posterior, en las vacaciones de Navidad, guardé un solo día para mí y ese día me fui de excursión con mi hermano Tony. Él cantaba y alababa al Señor todo el rato que caminábamos. ¡Oh!
mira, hermana, y mira esto, y alababa al Señor y cantaba y estaba rebosante. Y yo estaba, madre mía, yo me iba abrazando a los árboles más gordos que veía, porque había leído que eso me daba energía. Realmente él me decía, mira, este más grande, hermana, este más grande, hermana, y yo me abrazaba. Realmente no me hizo efecto. No me hizo efecto. La energía que necesitaba no estaba ahí. Yo miraba a mi hermano y me preguntaba, ¿cómo es posible? Él no tiene nada, no tiene hijos, no tiene esposa, no tiene casa, no tiene dinero, pero es feliz. Y le dije, hermano, estoy tan triste, estoy tan desesperada que yo quiero tener eso que tú tienes. Y él me contestó, yo tengo a Cristo en mi vida. Le pregunté, ¿yo puedo ir ahí donde tú vas? Mi interés era tan poco por los demás que ni siquiera sabía dónde él se reunía. No, ¿yo puedo ir ahí donde tú vas? Claro, las puertas están abiertas, me dijo él. Fui a la iglesia el siguiente domingo. Predicaba Noemí, no me olvidaré nunca. Estuve 2 horas llorando sin saber por qué. Mi pensamiento, recuerdo, era, esta mujer no me conoce de nada y me está hablando. Es verdad, me estaba hablando para mí solo. Hicieron un llamado para pasar adelante. No lo pensé, salí. No hubo nada que podía impedirlo. Sin palabras acepté a Cristo en mi vida. Sin meditarlo, simplemente le abrí las puertas de mi corazón. Realmente no es sencillo y fácil seguir a Cristo, pero estoy llena de su amor. Ese Cristo que murió para salvarnos, ese Dios que me ama con todos mis defectos, ese Dios que no me deja, ese Dios que me enseña a través de su palabra a caminar en honestidad, en aceptación de lo que soy en Él, que me llena de pasión por conocerle, obedecerle y servirle. Yo buscaba sin saber lo que buscaba y un día dije, entra en mi vida, te necesito. Entró y me perdonó. Entró y me perdonó y rompió toda cadena. Y Él me liberó de todo lo que no viene de Él. No soy perfecta porque Dios me transforma día a día, pero sí que estoy completa porque Él está en mí. Una pregunta, ¿y cuál es el origen del cambio de decisión? Porque todo esto ocurrió lo más cercano en 3 semanas. Mi hermano, al oír decir, déjame tranquila, cuando me quiso testificar de Cristo, se derrumbó al llegar a su casa, diciéndole a Dios, Señor, está perdida, ya no hay solución para ella, me rindo. Dios lo llevó a la palabra. No es con espada ni con ejércitos, mas con mi Santo Espíritu. Entonces se quebrantó y el Espíritu lo llevó a interceder de una forma como nunca antes. A las 2 semanas me entregaba a Cristo. Mi testimonio no termina aquí, pues Dios ha seguido haciendo milagros en mi vida. Me ha dado la visión de un matrimonio renovado. Mi esposo se entregó a Cristo hace 2 años y ahí seguimos. Eso nos hace reflexionar sobre el poder de la oración y no rendirnos nunca. Dios nos llama a perseverar, a no tirar la toalla por nuestros maridos, por nuestros hijos, por nuestros hermanos. El poder de la oración no tiene medida. Bueno, hermanas, ya me conocéis un poquito mejor. Hay muchas cosas que contar, pero esto es la raíz de cómo conocí yo a Cristo. ¿Vale? Ha sido un placer.
Gracias, Ana. Realmente creo que cada una de nosotras podríamos dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y Ana nos anima a que sigamos orando, sigamos intercediendo por nuestra familia, ¿sí? Por tu marido, por tus hijos, porque tenemos un Dios que dice: yo defenderé tus pleitos. Él es nuestro abogado, amén. Él es el que nos defiende, el que nos ayuda. Y vamos a escuchar la palabra que va a compartir con nosotros nuestra hermana Nayara. Dios te bendiga mucho, Nayara. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Es siempre una hermosa bendición compartir la palabra en este púlpito con este hermoso pueblo. Y muchas gracias, Ana, por tu testimonio. Ha sido precioso y es el marco perfecto para la palabra que esta noche el Señor me ha dado. Y vas a ver por qué. De hecho, el sermón de esta noche es la oración de Ana. La oración de Ana. Y está en 1 de Samuel, capítulo 1, en todo el capítulo 1. Dios me abrió puertas hace poco en Madrid a un ministerio internacional que se llama Despierta Débora. Y el lema de este ministerio es precisamente madres de rodillas, hijos de pie. Y es un ministerio que se dedica precisamente a eso, a interceder diariamente por los hijos. Y es un ministerio que se extiende en todas las iglesias. Y cuando estuve compartiendo con ellos, Dios me dio un mensaje que en el momento que yo recibí ese mensaje, pensé en la primera oportunidad que yo tenga de compartir este mensaje con las mujeres de mi casa, lo voy a hacer. Y entonces esta fue la primera oportunidad y inmediatamente cuando yo recibí la invitación por parte de nuestra pastora Noemí de compartir con ustedes, dije, esta es mi oportunidad y lo voy a compartir. Y he recibido ahorita con el testimonio de Ana la confirmación, ¿no? de que esta era la oportunidad de compartirlo. Porque yo creo que el hecho de ser mujer y la maternidad van unidos. Y yo sé que muchas de las personas o de las mujeres que están aquí dirán, bueno, pero yo no tengo hijos y yo estoy muy joven, o yo ya pasé esa etapa, o independientemente de que el Señor te conceda el hermoso privilegio de tener hijos biológicamente o no, están unidos estos dones, el hecho de ser mujer y el don de la maternidad. Porque aunque no tengas hijos biológicamente, el hecho de dar vida, de dar a luz, el hecho de poder alimentar, de poder nutrir, de dar identidad, de alimentar, de formar, es como parte inherente de la naturaleza femenina. Y de hecho ya desde Génesis 3:15 está marcada esa enemistad entre Satanás y la mujer. Dice Dios que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza del enemigo. Y por eso yo creo que Satanás está tan empecinado en esa lucha por denigrar a la mujer, porque sabe que nuestra simiente va a aplastar su cabeza, ¿no? Entonces siempre ha estado empeñado en denigrar a la mujer, ¿no? Entonces esta noche, cuando me oigas hablar de hijos, no necesariamente pienses en hijos biológicos. Puedes estar pensando también en hijos espirituales. Quiero que también lo pienses así. Tenemos esa capacidad de producir, de dar vida. Piensa también en los hijos espirituales a los que puedes dar vida. ¿Sí? No pienses en una edad específica, no pienses en la edad fértil. Piensa que puedes ser muy joven o puedes ser muy anciana y puedes estar dando vida, produciendo vida. Piensa en la capacidad de dar vida. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo en esto? Muy bien. Pues vamos a leer 1 de Samuel, porque a mí me gusta que la palabra hable por sí misma. Entonces, aunque nos tardemos un poquito, vámonos a leer toda la historia de Ana. ¿Les parece?
¿Sí? Primera de Samuel, capítulo 1. ¿A cuántos les gusta leer la Biblia? ¿De veras? ¿Cuántos la trajeron? Vamos a leer todo el capítulo 1 de Primera de Samuel. Hubo un varón de Ramataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliud, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdote de Jehová. Y cuando llegaba el día que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndole, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Qué hermosa historia, la historia de Ana.
Pues Ana vivió en el tiempo de los jueces, es un periodo más o menos de 400 años en el que se extiende desde la muerte de Josué hasta el rey Saúl. Y es un periodo que se caracterizó por la anarquía política y por la decadencia espiritual. Es un periodo de ciclos. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel hacía lo malo delante del Señor? Y después de que cada juez venía, como que hacían lo bueno y otra vez volvían a caer, y eran ciclos de maldad donde estaba esta anarquía. Y el libro de los jueces termina precisamente diciendo en Jueces 17:6 que cada uno hacía como le parecía. Estaban en esta anarquía y ese es el tiempo que le toca vivir a Ana. Y precisamente el pueblo de Israel se había contaminado tanto que la poligamia se había como que aceptado como algo normal. No era el plan de Dios, pero se había aceptado, porque en aquellos tiempos se consideraba que el tener muchos hijos era una bendición y el hecho de no tener hijos era como una maldición. Y si tú no tenías hijos y eras una persona que te podías dar el lujo de pagar o de tener bienes y podías tener más esposas, pues podías tener otra esposa, te era permitido, y entonces para que pudieras tener hijos. Y el Cana, este era el caso, él era un levita adinerado, y aunque él tenía a su esposa, pero era estéril, entonces tenía a Penina, y amaba a una y no amaba a la otra. Un poco nos recuerda la historia de Lea, ¿se acuerdan? De Lea y de Raquel. Y entonces la tensión entre Penina y Ana era un poco como la tensión que había entre Lea y Raquel. Y a mí me llama la atención que Ana tiene en su tristeza, en su amargura de su corazón, llega un momento donde ya no come, donde ya no puede disfrutar de este sacrificio que van a presentar cada año al templo, porque es una familia devota, cada año van al templo a presentar un sacrificio, aún en medio de esta anarquía espiritual, porque nos relata todo estos primeros capítulos de Samuel que los hijos del sacerdote están profanando el templo, están haciendo barbaridad y media en el templo, y aún en medio de todo esto el Cana va a presentar sus sacrificios, y en medio de este ritual Ana ya no puede disfrutar, está sumida en una depresión y la rivalidad entre ellas está creciendo, pero Ana no se queja. No se queja ni con Samuel ni se queja delante de Dios. Ella lo que está presentando delante de Dios es su propia petición y está derramando su corazón delante de Dios. Y el relato nos deja ver que no es la primera vez que ella está orando. El tipo de palabras que está usando reflejan para Ana un estilo de vida de oración. Dice, oraba largamente. Y su oración llegó a un momento donde ya las palabras no podían expresar el dolor, la profundidad, el anhelo que había en su corazón. Ya no le salían las palabras. Y era profundo lo que estaba tratando de expresar en su oración. Llega el momento en que Ana llega al final de sus recursos y da un paso más y decide hacer un voto, decide consagrar a su hijo en un voto nazareo. Y ella está lista para reconocer lo que al final todo padre debe reconocer, todo padre y toda madre debe reconocer, que los hijos son un préstamo que no nos pertenecen, que herencia del Señor son los hijos. Ella entró a la maternidad con una ventaja, con la ventaja de decir, no me pertenece,
te lo regreso. Y hasta que ella llegó al punto de decir, estoy dispuesta a regresártelo, fue el momento en que estuvo lista para recibirlo. Qué interesante, qué interesante. Yo pude identificarme con Ana porque a mí me tocó esperar a mi hijo 9 años en un diagnóstico también de esterilidad. Hasta que llegas al momento en que renuncias, estás listo para recibirlo. Y es este proceso, porque precisamente la oración no se trata de la respuesta, porque la oración no tiene que ver con una respuesta, la oración tiene que ver con una relación. La oración es el diálogo que se establece entre tú, Dios y las personas por las que estás intercediendo. Es ese diálogo, es ese proceso, porque lo de menos para Dios es responderte así. Lo que importa en todo esto es el proceso, son las relaciones, son los afectos, son los corazones que se van transformando en el tiempo de la espera. Son las motivaciones que se van moviendo en el corazón, lo que Dios está haciendo en ti y en las personas por las que tú estás orando. Y eso es lo que estaba sucediendo en el corazón de Ana. Ana llegó a ese punto en el que pudo reconocer que herencia de Jehová son los hijos. Y además pudo reconocer que los hijos vienen a nosotros con un propósito específico. Ana, podemos ver en todo el relato que ella supo desde el primer momento el propósito de la vida de Samuel, lo pudo discernir y pudo invertir en ese propósito desde el primer momento. Y Ana escoge creer aún antes de recibir la respuesta, porque conoce a Dios. Cuando está orando, Elí malinterpreta a Ana. Elí piensa que Ana está ebria. Yo no sé, cuando Ana está ahí derramando su corazón y abriendo como en carne viva su dolor y su llanto y su angustia, y Elí le dice, digiere tu vino, ¿no? Y después le dice, pues ve en paz y que Dios te bendiga y que Dios te responda, ¿no? Yo no sé cómo, no sé cómo, no nos dice más, no sé cómo le diría Elí, pero casi me atrevo a pensar que es como a veces algunos de nosotros nos cruzamos con algunos hermanos que les abrimos el corazón y nos dicen, sí, hermano, que Dios, voy a orar por ti. ¿Te ha tocado? Así hay algunos hermanos que tú vas y les dices, hermano, mira, y les compartes tu carga y te dices, sí, voy a orar por ti. Y la verdad es que ni se van a acordar, ¿no? Ni se acuerdan de que van a orar por ti. Sabes que lo están diciendo de labios para afuera, ¿no? Y casi me imagino a Elí de esta manera. Elí malinterpretó el dolor de Ana. Pero ella responde con humildad. Ella no trata de decir, me estás malinterpretando, nada. Ella sabe que está orando al Señor. Y a pesar de que Elí pudiera estar respondiendo como una mera formalidad, ella decide confiar en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué pudo confiar en Dios? ¿Por qué pudo hacer esto? Porque Ana era una mujer que tenía la oración como un estilo de vida. Ella ya conocía la voz de Dios, ella ya distinguía cuando Dios le hablaba, cómo le hablaba Dios. Ya sabía el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, el sonido de la voz de Dios. Y de alguna manera Ana supo que Dios le había hablado, que Dios le había respondido, que Dios estaba atento en ese momento a través de alguna manera de Elí le había dado una respuesta.
Y en un acto de fe, Ana decide confiar, se levanta, se va, muda su rostro, deja de estar triste, empieza a comer y empieza a vivir en esa nueva realidad. Y pasa el tiempo, porque no fue inmediato que se embarazó. Pasa el tiempo y recibe su bendición, pero lo que a mí me llama la atención es esa transformación, porque del momento en que ella está derramando su corazón delante de Dios, al paso de cambiar su rostro y de empezar a comer, hay un acto de fe. Hay un acto de fe. Y es muy importante el cambio de actitud en el corazón de Ana y cómo ella expresa su decisión de confiar en el Señor. Y que creo que es una invitación a nosotras de actuar en la misma manera, de poder agudizar nuestro oído a través de un estilo de vida de oración para saber cuándo Dios nos ha respondido esa petición de oración por ese hijo nuestro, biológico o espiritual, que estamos clamando delante de Él y que Él ha respondido esa oración, y saber que podemos mudar nuestro rostro y empezar a actuar en fe. Ana concibió un hijo y le nombra Samuel, demandado a Dios, y sabe que el cumplimiento de su voto va a ser sumamente costoso. Tiene ahora a su hijo. Ella sabe que tiene el tiempo contado para dejar una huella en su hijo con oportunidades únicas e irrepetibles. Sabe y decide quedarse en casa con su pequeño hasta destetarlo. Estoy segura que ese tiempo ella lo aprovechó al máximo. Ella en ese tiempo lo amó, lo enseñó, oró, lo sirvió, y yo estoy segura que ella hizo lo que nos enseña Deuteronomio 6:4. ¿Se acuerdan? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto yo creo que Ana lo tenía claro, que era lo más importante que tenía que enseñarle a Samuel: amar a Dios con todo su corazón, amarse a sí mismo, amar a su prójimo. Todo el tiempo están enseñándolo, cuando se levantaba, cuando se acostaba, cuando salían al camino, cuando entraban, en todo momento aprovechar toda oportunidad para enseñar estas verdades a Samuel. Y esto es lo que tenía que estar enseñando, fomentando en la vida de Samuel una y otra vez, porque esta era la tarea que tenía Ana, enseñarle su identidad, y en cada etapa este riesgo, este privilegio, esta dotación, aprovechar al máximo cada momento, estarle amando, estarle sirviendo. Este era su objetivo. Cuando lo destetó, alrededor de los 6 años y medio, casi a los 7 años, lo lleva a la casa del Señor. Y le dijo a Elí: por este hijo he estado orando y el Señor me concedió mi petición. Ahora cumplo mi voto y lo entrego al Señor. Ahora imagínense Ana llevando a este hijo único, al hijo por el que había estado orando. Era un hijo pequeño. ¿Cómo se sentirían ustedes? Sin Facebook, sin móvil. Y además, ¿a dónde lo llevaba? A un entorno que no era seguro, con un anciano, con 2 hijos perversos que estaban fornicando, que estaban robando, que estaban profanando el templo. No era nada seguro dejarlo ahí. Nada
Seguro. Ella había estado invirtiendo en la educación de ese pequeño, ya había estado volcándose en amor, volcándose en atenciones, volcándose en todo lo que ella era, en todo lo que ella tenía, rodeando a ese niño, cubriéndole, enseñándole, amándole, dándole todo lo que ella tenía. Y ahora tenía que dejarlo ahí, pequeñito. Imagínense ustedes un pequeñito de 6, 7 años. Tener que dejarlo en ese entorno. ¿Qué harían ustedes? ¿Cuál sería su oración? Señor, me equivoqué, perdóname, prometo que lo voy a cuidar aquí, te lo voy a cuidar bien. Yo te prometo que lo voy a llevar a la iglesia todos los días. Yo lo formo aquí. ¿No? Ana sacrificó sus sentimientos y sus necesidades personales, y la emoción que llenó el corazón de Ana no fue ni la angustia, ni la depresión, ni la ansiedad, ni la tristeza, ni Señor, ayúdame a pasar este trago amargo, Señor, consuela mi corazón, o Señor, dame fuerzas. ¿Sabe cuál fue su oración? Vamos a Samuel 2:1. Estaba entregando a su hijo en ese momento. Dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Y sigue y eleva una oración de 10 versículos. No se las voy a leer toda porque es una oración larga. Empieza a elevar un cántico que es conocido como uno de los cánticos más largos, más hermosos, de adoración, de exaltación, donde incluso habla proféticamente del ungido del Señor, hasta profético. Hermosos salmo profético de adoración, de alabanza. Y es fascinante la lección que Ana nos da. No se enfoca en su situación, no se enfoca en ella, no se enfoca en el peligro que está pasando el niño, sino escoge enfocar sus pensamientos, sus sentimientos en el Señor, en la fidelidad de Dios, en el carácter de Dios, en la naturaleza de Dios, en el poder que tiene Dios para cuidar, para sostener, para amar a Samuel más de lo que ella puede amarle. Maravilloso, maravilloso la manera en que ella pudo soltar a Samuel, a su propósito, a su destino, aceleradamente. El perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y cuál es el perfecto amor? Es aquel que puede confiar plenamente. El amor que puede confiar en Dios. Y si no estamos convencidos de que Dios está en control de la vida de nuestros hijos, entonces seremos gobernados por el miedo. Ahora, en casa, Ana siguió orando por Samuel. No fue, lo entregó y aquí acabó mi labor. Ahora, ¿cómo sabemos que Ana siguió orando por Samuel? ¿Cómo sabemos que Ana siguió orando por Samuel? Porque dice que Ana cada año regresaba con su esposo a Silo a adorar, a ofrecer ese mismo sacrificio, y ella le daba al niño una túnica pequeña. ¿Se acuerdan que lo leímos? Que en hebreo era un meillil, pero era como un poco ilógico que el niño iba creciendo y ella le entregaba una túnica pequeña, ¿no? Y realmente lo que quiere decir es que le entregaba un manto pequeño, y este manto es un manto que se ponía sobre los hombros y que estaba hecho
con cuentas de oración. Fíjense qué tremendo. Y la palabra o la raíz de este manto quiere decir cubrir. Entonces lo que realmente estaba diciendo su mamá con este manto que le estaba dando cada año, le estaba diciendo a su hijo: te estoy cubriendo con mis oraciones, con mi amor, estás cubierto desde la cabeza hasta los pies. Cada día con mi amor, con mis oraciones, estoy pensando en ti. Cada día, aunque no estoy aquí contigo, cada día estás cubierto con mi amor y con mis oraciones. Cada día. Y cada año que regresaba, le entregaba un manto de oraciones. Precioso, precioso. Es hermoso cuando descubres este significado de este objeto simbólico que le regalaba su madre a Samuel, como una manera de recordarle su amor y sus oraciones. Es maravilloso la manera en que le hacía recordar que estaba presente en su familia. Hermoso, ¿verdad? Cada día estás cubierto de los pies a la cabeza con mi oración y con mi amor. Ana oró por su hijo antes de concebirlo, lo deseó con todo su corazón, clamó por él con todo su corazón, oró al concebirlo, oró mientras era un bebé lactante. Yo me imagino que en sus brazos, mientras tomaba pecho, orando por él en sus primeros años, dando sus primeros pasos, oró cuando estaba creciendo, oró cuando lo entregó a su propósito y destino, oró seguramente cada día de su vida y le daba un recordatorio de este amor y de sus oraciones a través de esta túnica hecha con sus propias manos. Además, este manto que le entregó es muy significativo porque era un manto que solamente lo usaban, era indicativo de un oficio, solamente lo usaban los sumos sacerdotes y los reyes. Entonces era un indicativo de que la mamá de Samuel, de que Ana, tenía muy claro el propósito o la identidad de Samuel. Tenía claro su llamado, tenía claro su propósito. Y de esta misma manera nosotros tenemos que tener claro el propósito y el llamado de nuestros hijos y siempre encaminarlos hacia allá. Siempre lanzarlos hacia su llamado, hacia su propósito. Ana tenía claridad en la identidad correcta de Samuel. Samuel llegó a ser uno de los personajes más célebres e influyentes de la historia de Israel. Un personaje clave en la reforma del pueblo de Israel y clave en el reinado de Saúl y de David. Y yo creo que si nosotros nos diéramos cuenta de la guerra espiritual que hay alrededor de la vida de nuestros hijos, no tendríamos otra opción más que realmente tomarnos en serio el privilegio y la responsabilidad de interceder y de orar por ellos. Orar de verdad, no como un ritual religioso, no como una rutina, sino entendiendo el poder, entendiendo la autoridad, entendiendo la magnitud, entendiendo la posición que tenemos como mujeres de que nuestra simiente aplastará la cabeza. Tenemos una autoridad, tenemos una posición. Orar hasta que estemos seguros de que Dios ha respondido a nuestra oración, como decía Ana en su testimonio, no rendirnos, no ceder, porque verdaderamente tiene poder.
verdaderamente tiene respuesta. No nos cansaremos de oír testimonio tras testimonio tras testimonio de las respuestas maravillosas del poder de Dios a la oración. Rehusarnos a vivir nuestra paternidad y nuestra maternidad desde el temor, cuando sabemos que la podemos vivir desde la confianza, desde el amor. Y la oración no es parte de lo que hacemos como madres, es lo que hacemos como madres. ¿De verdad? No es parte, es lo que hacemos, siempre, siempre. Eso es algo que no se acaba desde antes de que nazcan hasta que siempre. Porque se van de casa, vuelven, se van, siempre. Pero orar, siempre. Desde antes y siempre. Eso no se acaba. Dios le concedió a Ana más hijos, pero el orar por Samuel estuvo siempre presente en su vida. Y a mí me gustaría que pudiéramos repetir lo que decía Ana. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová y adorar allí a Jehová. Porque esa es nuestra labor. Esa es nuestra labor. Y yo de veras quisiera transmitirles la eficacia, la trascendencia, la estrategia de esta labor, de esta sencilla pero profunda y poderosa labor de orar por nuestros hijos.